Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas noches y bienvenidos a La Familia de Radio María. Un programa por, para y de los oyentes, voluntarios, bienhechores, colaboradores, de todos aquellos que formamos parte de este gran proyecto misionero de amor y de evangelización en España y en todo el mundo. En el programa de hoy vamos a seguir conociendo otras radios Marías del mundo y en concreto nos trasladaremos hasta Irak para conocer esta radio con su director. Y en la segunda parte del programa seguiremos caminando, nunca mejor dicho, en esa campaña de verano que hemos lanzado, Fe en Ruta, con una propuesta muy interesante para vivir en fe y con Radio María este verano. Todo ello acompañado de buena música y de todas las novedades de la radio. Les saluda David Martínez, agradeciendo la atención, invitándoles a que nos acompañen y dándoles la bienvenida a su familia. Y comenzamos nuestro programa escuchando una entrevista que realizó nuestra compañera Cristina Abad al padre Savio Handola, director de Radio María Irak. Una entrevista que tuvo lugar el pasado mes de mayo en el marco de esa maratón 2026, donde teníamos como proyecto de esa maratón Radio María Irak 50.000 euros para poder apoyarles con los gastos ordinarios y la actividad durante un año. Un proyecto que se consiguió. Os damos las gracias como siempre por vuestro apoyo, por todos esos proyectos que van avanzando poco a poco, pero que van dando mucho fruto. Y escuchamos esta entrevista y las palabras del padre Savio. Queridos oyentes, nos vamos a desplazar hasta Irak. Allí nos está esperando el director de Radio María en este territorio, el padre Savio Handula. Es sacerdote caldeo católico y hoy nos va a contar la importancia de Radio María en esta tierra, la situación que están viviendo y todo lo que la Virgen quiera también transmitir a través de sus palabras. Un saludo, padre, un caro saluto, padre Savio, ¿cómo está? Un caluroso saludo desde Erbil, en Irak, que nosotros en arameo decimos Slama. Slama quiere decir paz, Salam, Slama, paz para todos los oyentes. Espero que todo esté bien allí. Gracias, padre. ¿Nos podría decir cuál es la importancia y la necesidad de Radio María en Irak en estos momentos? Lo primero que debemos saber es que Radio María es la primera radio católica en todo Irak. Por ello, tiene una particular importancia, pero nosotros, como Radio María, trabajamos aquí no solo para los católicos, sino además con los católicos. Decimos como en un lenguaje ecuménico. Es muy importante para nosotros aquí. Radio María en Erbil, en Irak, se ha convertido en un punto de referencia para todos los cristianos de todas las iglesias. Además, Radio María, como sabemos, tiene la importancia en esta tierra martirizada que es Irak, que ha estado martirizada, una iglesia perseguida de años y años, de siglos y siglos. Porque tantos de nuestros hermanos, por ejemplo en Europa, que yo he estudiado en Europa, que he estudiado la licenciatura en teología, allí he conocido Radio María. Allí, antes de regresar a Irak, he conocido mejor Radio María en Roma. Allí escuchaba Radio María cuando era alumno, estudiante en Roma, para aprender así el italiano mejor. Radio María aquí tiene esta importancia, este punto de referencia para llevar la voz de paz para todos los cristianos, para dar la buena noticia a los cristianos que estamos aquí. Tantos hermanos de Europa, que es lo que quería decir, en Europa, en Italia, en otros países, no saben mucho sobre el cristianismo en Irak, porque muchos piensan que nosotros antes éramos musulmanes y después nos hemos convertido al
al cristianismo, pero no es así. Según la tradición, nosotros éramos cristianos desde el año 90. Entonces, desde el final del primer siglo, nosotros éramos cristianos. Según nuestra tradición, como caldeos, la iglesia se llamaba así, del este del río Éufrates, dos ríos muy famosos que son recordados, mencionados en la Biblia, son los ríos Tigris y Éufrates. Nuestra iglesia era fuera del Imperio Romano y por ello era perseguida. También después, cuando el Imperio Romano hemos tenido la paz. Desde aquel tiempo hasta el 2010, 2012, hasta el 2014, cuando ha llegado el ISIS, el Estado Islámico, que han echado a los cristianos, les han dado tres elecciones: o dejar la fe cristiana, o pagar la jizya, que quiere decir que si tú quieres quedarte en este país, en este pueblo, que era Mosul, una ciudad, una antigua ciudad de Nínive, también recordada en la Biblia, que los cristianos eran presentes allí. Si querías quedarte en esta ciudad, tenías que pagar por tu fe o tenías que marcharte. Y los cristianos han elegido marcharse porque incluso si pagaban, no podían vivir en paz. Esto no era hace cientos de años, sino en el 2014. Hasta el 2016-2017, después han liberado la ciudad de Mosul, en Nínive. Esto es todo lo que yo quiero decir. La tierra de Mesopotamia tiene mucha importancia para la Iglesia Católica en todo el mundo, porque esta Iglesia, en esta tierra del Padre Abraham, que es el primer fiel, decimos en nuestra fe, en la Biblia, por todo ello, Radio María tiene mucha importancia para permanecer en esta tierra, para decir que nosotros estamos aquí y para llevar la buena noticia a los cristianos que se han quedado en esta tierra. Lo necesitamos, abbiamo bisogno. Padre, en esta tierra martirizada de tanto sufrimiento, ¿cuál es la situación actual de Radio María allí? Certo, pienso que Pienso que habréis leído en los periódicos o habréis visto en las redes sociales lo que ha sucedido en los últimos días en la guerra entre Irán y América. Y aunque Irán no tiene nada que ver con ello, pues la guerra también ha llegado hasta aquí. Han caído misiles muy cerca de la sede de Radio María en Erbil, pero nosotros hemos continuado rezando con los fieles, rezando con el micrófono en directo para dar ese mensaje de paz, para dar el ánimo a la gente, porque como sabréis, han bombardeado en estos días, durante la guerra entre Irán e Irak. Nosotros estamos en el Kurdistán, una región diríamos autónoma en el norte de Irak, donde están la mayor parte de los cristianos en Irak viven aquí en el Kurdistán. El consulado americano también tiene la base del ejército americano, el aeropuerto, que está muy cerca de nosotros, en una ciudad cristiana donde vivimos nosotros, en Erbil, donde está la sede de Radio María. Algunos grupos no canónicos han bombardeado estos lugares de los americanos. Y es verdad que estos misiles pues caían también en las casas de los cristianos. Nosotros, como Archidiócesis de Erbil de los Caldeos, tenemos un palacio donde están pues casas para recién casados, para los jóvenes, y han bombardeado esto porque está muy cerca del aeropuerto y allí han caído misiles.
también en la sede de Radio María, muy cerca de la sede. Sin embargo, a pesar de esta situación, nosotros hemos continuado rezando, hemos dado el ánimo a los fieles, a los oyentes, y lo más importante para Radio María, querría decirlo, es que también los cristianos iraquíes, caldeos y no caldeos, que están en la diáspora, siguen Radio María, porque nosotros en Radio María hablamos dos lenguas. En la Radio María de Erbil hablamos árabe y hablamos también arameo, porque nosotros los cristianos de Irak hablamos en casa, nuestra lengua madre es el arameo, la lengua que hablaba Jesús. Por todo ello, pienso que es la única Radio María que habla en arameo y tiene mucha importancia, no solo para los cristianos que están en Irak, sino para aquellos que han emigrado y están en diáspora. Escuchando sus palabras, y es prácticamente un milagro que hoy podamos ofrecer este testimonio. Padre, desde su punto de vista, en medio de esta situación de guerra, ¿qué le pide a la Virgen para que obre a través de su radio, de Radio María en Irak? El Padre Livio siempre decía que Radio María es un don de María para nosotros, es un don. Nuestra Madre, la Virgen María, tiene un lugar muy particular en Erbil. Si lo recordáis, el año pasado hemos hecho el Rosario Mundial desde Erbil, en un santuario que se llamaba María Manna, que quiere decir María nuestra Madre. Este santuario tenía mucha importancia a lo largo de los siglos para los cristianos que estaban en Irak y particularmente en Erbil, porque en los tiempos de guerra los cristianos acudían enseguida al santuario de la Virgen. Y nosotros como Radio María, en esta situación, en estas dificultades, siempre Radio María tiene un puesto particular, porque el nombre de María sentimos que da la paz. También el Papa León, hace algunos días, cuando estaba en Pompeya, nosotros estamos contentos de tener esta fe. Nosotros tenemos una madre que no nos deja, que no estamos solos. Por lo tanto, el nombre de María, el nombre de esta radio, da, como decimos, la paz. Da la paz, da tranquilidad. Por ello, la gente siempre nos pide, porque yo, por ejemplo, siempre tengo programa en directo todos los días, que se llama Buenos días desde Radio María. Rezo con los oyentes, rezamos juntos, comenzamos nuestro día en oración, escuchamos, leemos juntos algún párrafo del Evangelio, meditamos juntos, y por eso era muy importante para la gente que nos escribía, nos llamaba, porque tantos trabajos, las universidades, los trabajos eran cerrados, no había trabajos por 2 semanas y la gente estaba en casa, y aquellos que seguían Radio María, pues había más gente en estos días, más que en un día normal. Y por ello siento que nosotros tenemos esta responsabilidad de continuar dando este mensaje de paz. Y como he recordado antes, nuestra madre, el nombre de nuestra madre, María, da esta tranquilidad y paz. En nombre de todos los oyentes de Radio María Irak, verdaderamente os doy las gracias. Gracias a lei, gracias a usted, Padre. Rezamos por nuestros hermanos de Irak. Ponemos todas estas intenciones en el corazón de María, sabiendo que, como dice el lema de esta maratón, en el amor está la victoria. Padre Savio Andula, director de Radio María en Irak, sacerdote caldeo católico, unidos en el corazón de María, uniti nel cuore di María, rezamos por nuestros hermanos, rezamos por todos ustedes y por el proyecto de Radio María en Irak. Grazie, Padre.
Gracias, un caluroso saludo de Irak. Muchas gracias, un caluroso saludo desde Irak. De nuevo, la paz a vosotros. Como ha dicho Jesús resucitado, después de la resurrección, ha dicho paz. Que la paz esté con vosotros. Era su primer saludo. También el primer saludo de nuestro Papa León. Os mando esta paz desde el corazón de Radio María Irak, a todos vosotros. Que la paz esté con vosotros. Gracias, Padre. Unidos. Agradecemos a nuestra compañera Cristina Abad y al Padre Sabio Handola por esta preciosa entrevista, por compartirnos la situación de Radio María Irak, que esperamos pronto poder contarles novedades de esta radio. Continuamos nuestro programa. Y hoy también os queremos traer una nueva ruta de esa campaña de verano Fe en Ruta, donde os invitamos pues a que descubráis, incluso que podéis hacer rutas que Nieves Barrera junto con Rafa Sánchez propusieron en una sección del programa A Rebufo de los Santos, un programa que fusionaba actividad física, naturaleza, espiritualidad católica, y por ejemplo con estas rutas senderistas, y que podéis volver a escuchar en nuestro podcast, o si queréis conocer todas las rutas y descargaros el mapa con ellas, pues en nuestra web radiomaria.es o en colabora.radiomaria.es/verano podéis encontrar el formulario para descargar ese mapa. Pues hoy escuchamos una nueva ruta en Cuenca. Fe en Ruta con Nieves Barrera. ¿Cómo es esta ruta? Porque nos dices que es mitad un poquito urbana y un poquito de naturaleza, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, hay un poquito de todo. Y efectivamente nos vamos nada menos que a la ciudad de Cuenca, a hacer una ruta por la Hoz del Júcar. Ajá. Y nuestra ruta pues tiene una distancia de unos 12 kilómetros aproximadamente. Vamos a ir a pie, andando. Ah, bien. Hoy aparcamos la bici y tenemos un desnivel acumulado de 480 metros, ¿sí? Que no está nada mal para 12 kilómetros. Y bueno, vamos a calificar la dificultad de es moderada, más o menos, aunque hay una subida pues ahí importante que hay que sortear. Sí. Tiene una altitud máxima de 1039 metros y mínima de 918 metros. Bueno, pues vamos a ir por la hoz del río Júcar, con unas vistas que vamos a ver que espectaculares, ya podemos imaginarnos. Sí. Y nos vamos, Cuenca es una ciudad monumental que está cargada además de devociones y vamos a visitar a la Virgen. Y en su advocación de la Virgen de la Luz, porque además ya sabemos que María la consideramos luz y guía. Efectivamente. Y también vamos a acordarnos del patrón de Cuenca, que es San Julián. Efectivamente. Bueno, pues comenzamos el camino en la misma iglesia de la Virgen de la Luz, que está junto al puente de San Antón, sí, bajo el cual hay una gruta donde hay una hermosa imagen de la Virgen de la Luz en piedra, que ya hablaremos un poco después de ello. Bueno, pues cruzamos el puente, vamos a dejar el curso del río a mano izquierda, y dejando el curso del río a mano izquierda vamos por el Parque de la Trinidad hasta llegar a un puentecito que cruza el río Huécar, que es un afluente del Júcar, y vamos a tomar una pasarela que va paralelo al río Júcar y que deja, como he dicho, el río a mano izquierda. Seguimos esta pasarela y como a 700 metros cruzamos un puentecillo que atraviesa el Júcar, que además hay una fuente por ahí para poder coger agua. Se puede beber de ahí entonces. Sí, hay alguna otra fuente también por el recorrido. Y bueno, nada más cruzar el río, tomamos el camino en sentido contrario, dejando el río en este caso a mano izquierda, y a unos 100 metros vamos a iniciar lo que es la primera subida, que la vamos a tomar a mano derecha por un camino de piedra,
que nos va a llevar a un mirador que está a poco más de 100 metros y desde el que vamos a poder disfrutar pues, de las vistas espectaculares, de la Merece Júcar. La pena, sinceramente. Desde luego que sí, es impresionante. Y bueno, 300 metros más arriba hay otro mirador, ya estamos a 1000 metros de altitud aproximadamente, y unos metros más adelante, en la subida nos encontramos, oh sorpresa, con el primer paso de un Vía Crucis, que yo la verdad es que no me lo esperaba. Anda, no lo conocía. Pues bueno, en Cuenca la Semana Santa se vive desde muchas perspectivas. Tiene toda una Semana Santa con todas las procesiones, con todo. Hay una semana de música religiosa, y luego tiene tiene muchísimos lugares donde se puede vivir espiritualmente de una manera muy, 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 muy especial lo que es la Semana Santa, y este Vía Crucis forma parte de ello. Sí, la Semana Santa es peculiar en Cuenca. Bueno, pues hasta este punto en el que nos encontramos el primer paso de la primera estación del Vía Crucis, llevamos unos 4,5 kilómetros desde que hemos salido de la iglesia de la Virgen de la Luz. Al lado tenemos un mirador, que es el mirador del Recreo del Peral. Recreo Peral se llama, que también tiene, pues aquí todas las vistas son increíbles y desde arriba se ve maravillosamente todo. Y tenemos más adelante, seguimos subiendo, tenemos el paso segundo, tercero y cuarto de este Vía Crucis. Bueno, luego a 100 metros, en una ligera pendiente que asciende, vamos a llegar a otro mirador, que es el mirador del Batán, y donde habremos llegado ya, pues yo creo que a una de las máximas alturas que vamos a alcanzar en el recorrido, por encima de 1000 metros. Okay. Bueno, pues justo en al lado tenemos ahí, vamos a poder ver también los pasos quinto, sexto y séptimo del Vía Crucis. Bueno, pues recorremos ahora una ligera subida y que baja unos 400 metros hasta llegar a las estaciones octava y novena. Y 200 metros más adelante tenemos el Mirador Emiliano, y desde este mirador vamos a ir otros 400 metros más para allá para llegar a las últimas estaciones, la 13ª y la 14ª. Bueno, pues hasta este momento llevamos ya un recorrido de 6 kilómetros. Lleno de miradores. Y lleno de miradores por todas partes, que aquí, desde luego, está súper bonito, claro. Es todo merece la pena ver. Todo para admirar. Bueno, pues 200 metros más adelante nos encontramos con la ermita de San Julián, nuestro santo de hoy también. Y bueno, pues la subida ha sido durilla, pero la verdad, esta ha sido un poco la subida más dura que nos vamos a encontrar. Pero como puedes imaginar, pues es recomendable por las vistas y por la luz que se disfruta aquí arriba, con la ciudad de Cuenca y la O del Júcar, que es verdaderamente una pasada. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, por cierto que me he informado que esta ruta se puede incluso realizar de noche, porque el camino, sí, al parecer está iluminado, y bueno, la O del Júcar iluminada por la noche tiene que ser un espectáculo increíble, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Así que bueno. Y también decir que al lado de la ermita hay una cueva, una cueva del santo San Julián, en donde solía retirarse para encontrar tranquilidad y encuentro con el Señor. Y él mismo lo llamaba el lugar de mi tranquilo día. Mira. Lugar de reflexión. Efectivamente. Y por ahí, por eso se le llama San Julián el Tranquilo. Bueno, saliendo de la ermita de San Julián, tomamos a la derecha por una pasarela que hay y ya vamos en bajada, como a 200 metros, nos encontramos con otro estupendo mirador, que es el Mirador de San Julián. Bueno, pues saliendo del mirador, vamos por un caminillo que hay a la derecha, bajamos y a unos 300 metros ya volvemos a la carretera, a la CM 2105. Y bueno, prácticamente ya vamos a seguir un poco llaneando, paralelos al río Júcar, en sentido norte. Vamos a dejar el río el río a mano derecha. Sí. Vamos a pasar por una central hidroeléctrica que hay, que está como unos 700 metros del punto donde tomamos la carretera. Y un poco más adelante, unos 300 metros más allá, hay un desvío por el puente de Grajas, que se llama el puente de Grajas. Sí. Vamos a cruzar el Júcar por este puente y ya iniciamos un poco el camino de vuelta. Vamos a ver las cascadas del río. Ah, qué bonito. Y pues nada, ya vamos en sentido sur. Vamos a seguir dejando el río a mano derecha en sentido sur. Iremos siempre paralelos al río. Y como a 3 kilómetros hay unas escaleras que vemos a mano izquierda.
y que van serpenteando en su vida hasta la ermita de Nuestra Señora de las Angustias. Uh-huh. Bueno, pues culminamos con esto el punto más alto de esta última subida en lo que es el castillo de Cuenca. Es un castillo del siglo XIII, sí, que además conserva también una muralla defensiva que además se deja ver no solamente en esta zona, sino a lo largo de toda la ciudad de Cuenca, todo lo que es el casco antiguo. Bueno, atravesamos la puerta de la muralla por la calle Trabuco y vamos a continuar por la calle San Pedro en una suave bajadita. Sí. Pasamos por el convento, un convento que es del siglo XVII, de las Celadoras, uh-huh, y llegamos nada menos que a la Catedral de Cuenca. Ya estamos en la Catedral de Cuenca, que está en la Plaza Mayor. Efectivamente, preciosa además. Es espectacular, es que merece la pena entrar en la Catedral de Cuenca. Sí, bueno, es que además la plaza esa es una maravilla, toda de piedra. Bueno, pues a continuación vamos a tener el convento de las esclavas, que es del siglo XVI, uh-huh, atravesando todo el casco antiguo de Cuenca, que está plagado de monumentos, como el Seminario Conciliar del siglo XVIII, el convento de la Merced, el Museo de las Ciencias, bueno, la conocida Torre de Mangana, que desde donde se vislumbra Cuenca, que es una buena pasada. Y bueno, seguimos bajando, serpenteando. Vamos a poder, en este tramo vas a ir viendo tramos de lo que es la muralla defensiva. Y vamos tomando la calle Andrés de Cabrera, después la de Alfonso VIII y luego por la calle bueno, primero está la de Alfonso VIII, después la calle Andrés de Cabrera y tomamos la calle Palafox, que desemboca en el puente de la Trinidad. Ajá. Pues este puente lo cruzamos para tirar un poco a la derecha y nada, y llegamos al puente San Antón, que es desde donde hemos partido prácticamente, que está ahí la ermita de la Virgen de la Luz. Y este es un poco el recorrido que hemos hecho hoy. Precioso, un recorrido lleno de arte y de naturaleza, porque la verdad es que la ciudad tiene muchísimos recovecos por los que pasear. Muchísimos. Es una preciosidad e ir por las hoces, como bien nos has contado, es un espectáculo. Yo la recomiendo muchísimo y no es muy larga porque son 12 kilómetros. Esta es una ruta más de las muchas que hay por allí, porque claro, Cuenca tiene muchas rutas y muchos lugares. Esa es la verdad, es un lugar precioso por el sitio y por su gente, que todo quede dicho. Uh-huh. Bueno, pues una ruta muy bonita en la que tenemos a la Virgen de la Luz y tenemos a San Julián. Fe en Ruta, con Nieves Barrera. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Paloma Niño por prepararnos esta sección de Fe en Ruta desde Cuenca, su tierra natal, y que seguiremos compartiendo las próximas semanas, y que en nuestra web radiomaria.es pueden encontrar más información, donde también pueden encontrar la programación especial para este verano. Especialmente recordamos que desde mañana, del día 1 de agosto al 5 de agosto a la 1:30, podrán escuchar una reposición de los audios de las cartas a María de Nápoles, esa joven prostituta que se convirtió escuchando Radio María, compartió con Radio María, con el programa Centinela de Italia, pues su proceso de conversión. También pues seguimos con esa programación especial, y todos los sábados a las 8 de la mañana, cautivados por la palabra, pues una reposición especial que estamos haciendo. Y desde el día 12 de agosto al 23 de septiembre a la 1 de la mañana, los miércoles cada 15 días, habrá una serie de conferencias sobre el corazón de Jesús. Todo esto y mucho más en radiomaria.es y en nuestras redes sociales. En nuestra web también tienen disponible el podcast con muchísimo contenido y nuevos programas para descubrir este verano, donde también pueden escuchar la familia de Radio María, y pueden contactarnos mandando sugerencias, comentarios al email lafamiliaderadiomaria@radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días se despide David Martínez, agradeciéndoles la atención. Buenas noches y que Dios los bendiga. Así termina La Familia de Radio María con David Martínez.